Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 98. Futboleras y futboleros, espero que estén de lo mejor. Esta semana les tengo una charla muy especial con Arcaiz Coca, un agente deportivo especialista en fútbol femenil, que no solamente lleva más de 11 años de experiencia en el sector, sino que es cofundador y director de fútbol de la agencia Unique Sports Management, una de las más importantes en España. Gestiona la carrera de muchas de las futbolistas que ustedes conocen y que estoy segura que son parte de sus favoritas. Tiene un máster en dirección de entidades deportivas y una especialización en derecho deportivo, así que vamos a tener una plática sumamente interesante. Tocamos muchos temas desde este paralelismo entre el fútbol español y el fútbol mexicano. ¿Qué necesita una jugadora tomar en cuenta cuando va a elegir a un agente? ¿Qué tan complicado es negociar el sueldo de una futbolista? ¿Y qué tanto depende de ellas el poder alcanzar sus objetivos? ¿Y qué tanto depende de la agencia que las representa? Así que sin más preámbulo, les dejo esta plática para que puedan aprender un poco más del tema y pongan atención al final porque hay una dinámica muy interesante que les puede hacer ganar un jersey firmado. No les voy a decir por quién, porque eso ustedes no lo dirán, pero pues les deseo la mejor de las suertes para que puedan conseguirlo. Arcaiz Coca, bienvenido al podcast de Futbolera. Qué emoción poder charlar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación y la segunda por poder hablar con todos vuestros oyentes, que cada vez son más. Yo me uno a uno de ellos porque cuando voy a hacer deporte a la mañana me gusta escucharlo, el podcast semanal. Así que es un placer estar aquí con vosotros. No, pues muchas gracias. Siempre les digo que pueden utilizar este espacio, ¿no? Para hacer ejercicio como tú, o lavar los trastes, o correr, lo que sea. Entonces, yo feliz de poderme unir a sus rutinas del día a día, pero vamos a meternos de lleno a esta charla porque haces muchas cosas muy interesantes de las cuales vamos a platicar, pero siempre me gusta arrancar preguntándoles ¿cómo llegaron al mundo del fútbol? En tu caso, es un deporte que te gustaba, por eso lo conviertes en parte de tu formación profesional. ¿Cómo es que te enganchas con este deporte tan popular y que nos encanta? Bueno, yo, como habrás dicho en la presentación, soy de España. Eh, Aquí la cultura de fútbol es 100%, en cuanto al deporte es el fútbol, y desde niño me encantaba el deporte rey. Y es verdad que a los 13, 14 años yo ya me di cuenta que por muchos motivos no iba a llegar a ser profesional. Desde niño me llamó la atención la parte de estadísticas, la parte de analizar futbolistas, un poquito lo que es la cara B, ¿no?, de la industria, a no estar delante de los focos, sino una parte que también es muy importante, pero que lógicamente siendo un niño no la entendía bien, pero me llamaba esa atención, ¿no? Eso de recolectar datos, analizar futbolistas, países, el por qué jugadores de un país iban a otros, etcétera. Siempre tenía esa inquietud. Lógicamente no la entendía a la perfección, pero bueno, con el paso de los años uno va madurando, va aprendiendo, se va focalizando, va sobre todo invirtiendo tiempo en conocer, y a partir de ahí, cuando lo entendí bien, dije, wow, esto va a ser mi vida. Y hasta hoy. Y hasta hoy, y vaya que lo ha sido, pero ¿cómo fue esta transición entre apasionarte por, digamos, la constante alternativa, ¿no? Porque a la mayoría de las personas pues, les gusta ver los partidos, lo disfrutan y demás, pero meterte como en esta cosa invisible de analizar es algo que cada vez ha tomado más fuerza en la actualidad, pero que en ese entonces quizá pues, no era un tema. ¿Cómo fue esa transición de querer observar o tener este enganche con el deporte? Y ya a la hora de decir, bueno, ¿qué voy a hacer toda mi vida? ¿Cómo lo integras a esa elección? Nunca he seguido el balón en el fútbol. O sea, es una cosa que yo me di cuenta de que hacía distinto al resto. La gente ve normalmente la televisión o en el estadio y la gente sigue el partido según dónde va el balón. Y yo me dedicaba a analizar
otras cosas que pasaban en el partido. Me fijaba mucho en directrices de los entrenadores, me fijaba mucho en cómo se colocaban futbolistas desde un punto de vista táctico, futbolistas que eran de mi agrado los analizaba cuando tenían balón y cuando no tenían balón, y a partir de ahí uno se va dando cuenta de decir, soy distinto al resto, no, ni mucho, ni mejor ni peor, pero sí distinto en mi forma de ver el fútbol, y eso creo que me da una ayuda para lo que es el trabajo del día a día que ejerzo hoy día, ¿no? Lógicamente. Eres agente registrado ante la FIFA, tienes una agencia de representación de Unix Sports Management, pero esto se puede decir que es, entre comillas, reciente. Tú arrancaste desde 2010 con otra agencia que ya representaba jugadoras. ¿Cómo fue esta apuesta de decir, vamos a jugárnosla por el fútbol femenil? Porque ahorita ya mucha gente voltea a verlo, pero en ese entonces no era lo que se está convirtiendo el día de hoy. ¿Cómo fue para ti tomar esta decisión de fundar una agencia y hacerla para jugadoras? Un poquito en el tiempo para atrás para entenderlo un poco. O sea, yo ya soy ya más mayorcito, yo soy del año 1980, ya tengo 41 años, pero yo recuerdo que cuando yo tenía eso, lo que comentaba antes, ¿no? 13, 14 años, en la clase, o no sé cómo se dice en México, lo que es en clase de la escuela, yo me daba cuenta que la mejor futbolista de todo el colegio era una chica y estaba en mi clase. Pero es que de mi clase, dos futbolistas llegaron a ser jugadores de primera división en España, en un equipo, en la Real Sociedad. Y yo decía con los años yo pensé, y esta chica que era la mejor, si estos llegan a una primera división, ¿a dónde llegó ella? Y me la encontré un día en la calle, hablando con ella, le pregunté, estuvimos hablando, y ella me decía, no, no, claro, yo daba por hecho que había llegado al Barcelona o a un club importante. Y ella me dijo que no, porque no tenían oportunidades en femenino. Y yo dije, voy a investigarlo. Hablé con más personas a nivel, un poquito más a nivel nacional, luego amplié el conocimiento a nivel internacional y me di cuenta de que sí, que había muchas mujeres que jugaban a fútbol con mucho nivel, con muy buena formación, pero había una gran carencia de oportunidades. Y ahí vi yo la oportunidad y dije, pues ya está, no sé cuánto tardaremos en que esto sea una realidad, pero tarde o temprano llegará. Eh, Tengamos posicionamiento, nos formaremos, empezaremos a tener nuestro know-how en cuanto a fútbol femenino y, y hasta el día de hoy. Ese es como se empieza, como me introduzco yo en el fútbol femenino, esa es la realidad de la historia, ¿no? Es verdad que yo en 2008 termino un MBA de Sport Management, tengo claro que tengo que dedicarme a montar una agencia, lo tenía clarísimo, es lo que me apasionaba y tenía claro el foco. Monto una agencia con un amigo mío, la monto en Londres, que se llamaba iFootball Pro, única y exclusivamente de fútbol femenino. A los años mi socio tiene que dejar la agencia porque empieza a ampliar la familia de manera considerable. Era imposible compaginarlo, la vida profesional con la personal, y me hago cargo yo del 100% de la agencia, y hasta el año 2020, exacto, hasta el año 2020, que ya decido con otra persona, que luego lo contamos, montar una agencia nueva. Ya te digo, duró 10 años y un poquito más, en la agencia de Fútbol Pro, que es lo que me ayudó a que lo que es en fútbol femenino en toda Europa, en todos estos años, pues tanto directores deportivos, presidentes, jugadoras, entrenadores, etcétera, conozcan nuestro trabajo, yo los conozca a ellos, y, y a día de hoy es nuestro expertise, ¿no? Desde que fundas esta primera agencia, por llamarle de alguna forma, hasta este salto donde ya unes fuerzas con Carlota Planas, que fue la primera mujer en fundar una agencia de marketing para deportistas mujeres en España, digamos que cambiaron completamente la narrativa. Pero en ese inter, ¿cuál fue la principal barrera que te topaste tú como agente y como dueño de una agencia para que apostaran por el fútbol femenino? ¿Cómo fue esa labor de convencimiento de pronto que toca hacer para que se den cuenta que primero va la inversión y que después se recogen los frutos? ¿Cómo fue para ti eso? Es que nosotros, desde el principio, yo siempre he gestionado futbolistas de nivel muy alto, ¿no? Y a mí me chocaba que las futbolistas, ellas me decían, Arcaiz, no seas tan exigente en la negociación, no voy a hacer que luego el club no me quiera,
no me importa ceder en esto, en esto, en esto. Y yo decía yo, pero es que este no es el camino. No es pedir por pedir, pero es que había una serie de derechos y de obligaciones que deberían de asumir los clubes con respecto a las jugadoras. Y a mí me sorprendía el hecho de que las futbolistas eran las primeras que tenían miedos a que los clubes no las quieran, porque al final la industria se ha movido en una forma muy amateur, no solo en España, en México también lo sabemos, en todo el mundo, hasta que se ha hecho profesional, ha sido así, donde en femenino, no solo las jugadoras, los clubes también tenían directivos que no estaban formados, que hacían las cosas como querían o como les interesaban o como sabían. Entonces, era una industria en la que todos hemos tenido que aprender a posicionarnos, a conocernos y a mejorar el producto. Lo entiendo perfecto porque es justo un tema que al menos desde aquí se ha señalado, ¿no? Que muchas veces las mismas jugadoras, para poder seguir su sueño de jugar, están dispuestas a sacrificar cosas que no deberían de ser negociables, ¿no? Y creo que tener el acompañamiento de personas que saben sobre el tema y que sobre todo van a poder hacer esta parte ante los equipos que, hay que decirlo, de repente nos encontramos con viejos lobos de mar pues que a veces aprovechan que quizá una jugadora no tiene los conocimientos necesarios, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, eso me lleva a lo siguiente, dan este salto de formar, Unique Sports Management, y como lo dijiste hace rato, ustedes no saben tener a jugadoras de bajo perfil, ¿no? Porque si bien hay muchas jugadoras que tienen, que vienen en este proceso emergente de convertirse en jugadoras de primer nivel, tienen a muchas, que cualquier persona que siga el fútbol femenil, las puede ubicar, ¿no? Patri Guijarro, Misa Rodríguez, Lola Gallardo, Esther, Vanini, o sea, puedo seguir con la lista y se han encargado de que estas jugadoras no solamente rindan en la cancha, sino que tengan este acompañamiento del que hablamos, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo que hacen ustedes como agencia para que ellas puedan desempeñarse óptimamente en la cancha, pero que también en la parte que no vemos se puedan desarrollar? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo más importante? Cuéntame sobre eso. Mira, nosotros partimos de que FIFA hace unos años eh, estropeó nuestro trabajo y nuestro oficio. Y digo estropear por decirlo de manera un poco elegante, ¿vale? Pero nos cambió nuestro nombre, que era el de agentes FIFA, por el de intermediarios. Para mí, la palabra intermediario significa una persona que intermedia en un momento dado en una operación entre dos o tres partes. Se lleva su comisión y punto. Es un trabajo muy lícito, legal y todo lo que queramos. Pero no es la manera en la que yo entiendo la figura de la gente. Nosotros entendemos, y eso es el motivo por el cual creamos Unique Sports Management, es porque en Unique conformamos los profesionales suficientes como para dar un soporte de 360 grados en todo lo que necesita una futbolista mujer. Copiamos el modelo compañeros y amigos míos, como pueden ser Mino Rayola o Jorge Méndez, hacemos el mismo modelo. O sea, la futbolista tiene que dedicarse única y exclusivamente a entrenar y a jugar. De todo lo demás nos encargamos nosotros como agencia. Lógicamente, ellas son las que toman las decisiones, pero siempre con nuestro apoyo, con nuestro asesoramiento, con nuestra gestión. Desde un punto de vista jurídico, revisión de contratos, inversiones económicas, compras, ya sea de un vehículo, viviendas, etcétera, la gestión de su marca personal, publicitaria, contratos con de marketing deportivo, mil cosas que suceden en el día, hasta la gestión de entrevistas, un montón de situaciones que, como tú bien sabes, el futbolista necesita. Y es a lo que nos dedicamos nosotros 24/7, los 365 días del año. Por lo cual no podemos llamarnos intermediarios. Me niego. Es verdad que no deja de ser una palabra que te guste más o te gusta menos, la tenemos asignada y no pasa nada, pero sí que es cierto que no nos identificamos, ¿no? Y ahorita mencionaste algo que justo preguntaron, mucho en redes sociales, ¿no? Cuando no les dije que venías tú, porque quería que fuera una sorpresa, pero sí les dije que íbamos a tener a alguien experto en el tema, ¿no? Y algo que preguntaron de manera recurrente fue justo el cómo se quitan esta etiqueta negativa que de pronto el fútbol varonil ha generado, ¿no? Por el tema de
las comisiones y esto que de repente se roba el reflector más quizá que la transacción de un jugador. ¿Cómo le hacen ustedes para que vean el trabajo que hay detrás y no solamente la parte económica? Porque hay que entender también que como agencia, pues tienen que ser rentables, ¿no? Para poder seguir en el camino, pero ¿qué tan difícil es que jugadoras del nivel que ustedes manejan confíen en ustedes y que también pues entiendan este justo equilibrio que hay entre que ustedes ganen por lo que hacen, pero que también ellas puedan tener un sueldo digno y a la altura, ¿no? Del nivel que ellas tienen? La primera parte de la pregunta, sobre todo que cuando hacías mención sobre cómo mejorar nuestra imagen por nuestra profesión, por decirlo de alguna forma, es muy sencillo, ¿no? Todas las profesiones están gestionadas por personas y por suerte o por desgracia hay millones de tipos diferentes de personas. Cada persona ejerce el trabajo como sabe o como quiere o como le interesa. Es cierto que en todos los sectores hay personas con muy buenas intenciones y hay otras tantas que lo hacen con unas intenciones o ilegales o no correctas, por decirlo de alguna forma. Es cierto que el fútbol, como hemos hablado al principio, está en el foco porque es el deporte rey a nivel mundial, es el deporte que más pasiones levanta y lógicamente el hecho de que una persona o una empresa gestione los activos y la dirección de carrera de un futbolista que tenga X seguidores puede llevar a entenderse mal ciertas decisiones que tome el futbolista. Lo puedo entender. Pero también es cierto que en Europa, voy a poner el ejemplo de Europa, en Europa se mueven la industria del fútbol en cuanto a transferencias, mueve 10.000 millones de euros. Los agentes, el año pasado, nos llevamos 800 millones de euros en comisiones. No llega ni al 10%. Entonces, ¿cómo se puede decir que el problema del fútbol lo generamos los agentes cuando nosotros no movemos ni siquiera en general ni el 10% de las transacciones? Porque nosotros cobramos de comisiones, nosotros no cobramos por un trabajo hecho fijo. Si el futbolista llega a ese objetivo, nosotros cobramos. Si no, no podemos cobrar. Creo que es justo. Luego es cierto de que, al igual que se habla de compañeros míos como Mino Rayola o Jorge Méndez que mueven cantidades brutales, es lógico, también porque mueven esos futbolistas, pero esa no es la realidad del día a día de todos los agentes. Al igual que no es tampoco la realidad de todos los futbolistas el llamarse Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Haaland, lógicamente. O sea, son muy pocos los seleccionados. Los demás, los mortales, como digo yo, nos toca trabajar de una manera, no voy a decir más eficaz porque ellos son muy eficaces, pero más humana, ¿no? Somos más cercanos, movemos otras cantidades, etcétera. Sí que es cierto que yo lo he visto porque en México nos ha tocado verlo cuando hemos hablado con clubes y con futbolistas, el hecho de que hay muchos agentes que están comisionando por encima de la media. No es ilegal, porque lo tengo que decir claramente, no es ilegal. Cada uno puede poner el porcentaje que quiera, porque vivimos en un mercado libre y allá cada uno el precio que ponga. Pero sí que es cierto que siempre la industria se ha movido entre el 10 y el 15%. Y a mí me extraña que en México, con las cantidades económicas que se mueven las jugadoras, hablando en fútbol femenino, haya agentes que cobren a algunas jugadoras entre el 25, 20 y 30%. Cada uno es libre y vuelvo a repetirlo, ¿no? Pero sí que es cierto de que los agentes somos responsables de curar y de limpiar esta imagen. Si queremos vivir del pelotazo a base de, no voy a decir la palabra engañar, pero sí retorciendo ciertas cantidades o no siendo todo transparentes que tenemos que ser, el futuro no va a ser tan brillante como deseamos. Porque al final nosotros somos uno de los responsables del éxito de las futbolistas. No somos los más importantes, ni pretendemos serlo, pero somos unos de los que crean y aprovechan las oportunidades para ellas. Entonces, si eso no sabemos encima ponerlo en valor con tal de ganar X monedas o X billetes, creo que estamos faltando a la ética de nuestra profesión, que tanto nos ha costado llegar a donde estamos ahora, ¿no? Claro, porque tienes que
pues ahora sí que cuidar el pastel, ¿no? Como tú dices, si cruzas como la línea de la media, pues de pronto empiezas a generar desconfianza en un mercado que empieza apenas a ser redituable, ¿no? Quizá, digo apenas pensando en la visión de los mortales, ¿no? De quienes no nos dedicamos a eso y que no lo vemos en el día a día. Y eso me lleva a pensar cómo ustedes, digamos, estructuran esta parte de los objetivos que tienen que cumplir las jugadoras también para que ustedes como agencia puedan sobrevivir, ¿no? Es a través de los patrocinios, es a través de los logros que ellas obtienen en cancha, ¿no? Algún premio, algún título, o cómo funciona estos acuerdos con los clubes para que tanto las jugadoras, conforme vayan alcanzando metas, puedan mejorar, pero ustedes también puedan, pues, tener este retorno, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos en Unique Sports Management, que lo hacía también en iFootball Pro, porque yo esto lo aprendí directamente de Mino Rayola, y es un tema de transparencia y de compromiso. O sea, nosotros a nuestra futbolista le decimos, antes de meternos en una negociación, cuál es el valor de mercado aproximado suyo. Lo más escueto posible, lo más limitado posible, sin tenerlo muy abierto, porque de esa forma la jugadora va a decir, mi agente o mi agencia me valora en esta cantidad. Por lo cual, si supongamos una cantidad ficticia, ¿vale? Si entendemos que la jugadora tiene un valor de mercado de 100.000 euros anuales y yo le consigo un contrato de 140.000, va a estar muy contenta. Mucho más contenta que con 100.000, lógicamente. Pero si le consigo uno de 80.000, voy a tener que argumentarle el por qué le he conseguido un contrato de 80.000 cuando yo le dije que su valor estaba en 100.000. Luego, la argumentación, vivimos en una industria en la que es muy cambiante y ella lo podrá entender más o menos. Pero creo que es bueno que nos comprometamos a objetivos sin engañarlas, siendo transparentes y que ellas entiendan cuáles son las reglas del juego, porque ellas entienden perfectamente en su cabeza, con toda la humildad del mundo, ellas saben si es mejor que una jugadora u otra y ellas ya se valoran entre ellas. Si nosotros que somos los responsables de su carrera no hacemos ese compromiso y jugamos en plan, bueno, ya veremos, a ver qué sale, a ver qué oportunidades llegan y a cuánto puedes ganar, creo que estamos faltando a lo que es la clave de nuestro negocio, que es poner en máximo valor el mayor activo que tenemos, que es la futbolista. ¿Y cómo es esta parte con los equipos? Entendiendo, que tanto España como México viven realidades, que tienen sus diferencias, pero también tienen cosas muy parecidas. ¿Cómo le hacen para superar esta barrera de quizá personas que están a cargo de las decisiones económicas, de abrir un poco más la cartera y entender esta parte de la inversión? ¿Es complicado? ¿Depende del equipo? ¿Depende de la jugadora? ¿Cómo les ha costado a ustedes como agencia el empezar, pues, como a reeducar, ¿no?, a estas personas que están en estos puestos de poder, que acá la situación es diferente al fútbol varonil y lo tienen que entender como un producto diferente para empezar a aprender estas nuevas reglas? ¿Ustedes cómo llevan esta parte para poder conseguirle a las jugadoras, pues, estos objetivos de los que justo hablábamos ahorita, ¿no?, de tener un mejor sueldo, un mejor contrato, quizá el que tengan algún bono, no sé, por títulos conseguidos? ¿Qué tan complicado es ustedes en esa posición negociar con los equipos? Bueno, yo primero, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a decir ahora también en oportunidad porque es la primera vez que me dirijo en México. eh, o sea, animo a que todo el mundo haga algo parecido a lo que creó Transfermarkt en fútbol varonil, que lo convierta en femenino, porque sería la forma más real, no la real del todo, pero sí lo más real posible, para entender el valor de mercado de todas las futbolistas. Lo tenemos a nivel varonil, pero a nivel femenil no existe. Entonces, ya dejo una puntada para gente que quiera meterse en proyectos con el fútbol, que lo estudien y les animo a que, porque sería bienvenido en la industria, algo similar a Transfermarkt en fútbol femenil. Dicho esto, mi obligación, como lo he dicho antes, ¿no? Si yo me comprometo a decirle a la jugadora cuál es su valor de mercado, lógicamente tengo que dar una cantidad acorde a su valor de mercado real. No voy a decirle una cantidad más baja para luego quedar bien. O sea, tengo que decirle el real. Y eso te lo da la experiencia, el conocer el mercado, el estar todos los días hablando con clubes, con tus futbolistas. Eso es lo que te da el know-how y tu expertise se basa en eso, ¿no? O
O sea, en saber qué futbolista vale eso. Luego, el mercado se mueve de muchas maneras. A veces somos los futbolistas los que, por petición de la jugadora, nos dice, oye, a mí me gustaría jugar en el club X, sin poner nombres, en el club X, eh, y tú haces la llamada, o es viceversa. A veces es el club que dice, oye, sabemos que tú gestionas a la jugadora X, eh, cuál es su situación contractual, cuál es su valor de mercado, qué piensa, cuál es su situación personal, cómo está a nivel de marcas. Te preguntan un poco todo para entender por dónde partimos. Y si estamos en la misma página, como dicen ustedes, pues allí el negocio o la oportunidad es más fácil de llevarla a cabo. Es raro encontrarte un director deportivo de un club que se equivoque en la valoración del valor de mercado de la futbolista. Y el agente también es raro que se equivoque. Otra cosa es que no nos pongamos de acuerdo porque el club, aun entendiéndolo, no lo pueda pagar o no quiera, o la jugadora no le interese ir al club X aunque paguen su valor de mercado porque está más cómoda en otra ciudad, en otro club o otros motivos, ¿no? ¿Cómo es este papel, para ayudar a que las jugadoras elijan, no? ¿Qué tanto ustedes les plantean lo que les conviene para su carrera y qué tanto deciden ellas? ¿Están ellas dispuestas a escucharles siempre? A veces, toman ese riesgo y hacen este cambio para obtener, pues, algún otro objetivo profesional. ¿Qué tanto ustedes hacen este papel como de consejeros o asesores de todos estos temas que nos mencionas que ayudan a que las jugadoras entiendan y que también, puedan funcionar para su desarrollo? Por parte nuestra, como agentes, todo lo hacemos desde una manera creamos una estrategia totalmente personalizada y única por la jugadora. O sea, eso se hace así. Es cierto que el fútbol es muy volátil y se generan oportunidades cuando menos te lo esperas y hay que adaptarse a esos cambios. Pero sí que es cierto de que si mañana una futbolista de México quiere jugar, eh, no quiero poner nombres, o sea, en un club X de máximo nivel europeo, hay que crear una estrategia. Eh, ¿Por qué? Porque llegar a ese club probablemente no se haga en un solo cambio. Probablemente haya que pivotar a un club de categoría inferior al del objetivo final para luego llegar a él. O viceversa, se dan muchas circunstancias. Sí que es cierto que las jugadoras, como mujeres, eh, son más analistas que los... no, yo creo que las mujeres sois más analistas que los hombres. Entonces, si os gusta dejaros asesorar, tener diferentes puntos de vista, y esto lo he visto yo durante, ya te digo, más de 12 años de experiencia como agente, en general las mujeres saben escuchar y les gusta opinar también. Y eso es bueno para las relaciones, porque al final la relación de agente y futbolista no deja, es una relación, por lo cual puede haber mejores momentos, momentos más malos, pero una relación tiene un objetivo y a eso trabajamos, ¿no? Entonces, eh, contestando a la pregunta, es que también va en el carácter de las personas, de cada futbolista. Hay futbolistas que pueden poner en prioridad solo el dinero, hay otras que pueden poner en prioridad vivir solo en México, y otras que dicen, me da igual lo que tenga que hacer con tal de ganar una Champions League. O sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene su sueño, cada persona tiene sus características y aun y todo, también hay que tener en cuenta que cada persona pertenece a una familia donde sus circunstancias, tanto económicas, sociales eh, y de estructuración familiar, no le faciliten todo lo que quiera para llegar a sus objetivos, por lo cual habría que esa estrategia incluir todos estos factores para llegar al éxito, ¿no? Porque al final el fútbol permite que todos tengan éxito mientras tengan cualidades. Pero sí que es cierto que es importante saber detectar cuáles son los factores en los cuales hay que pivotar para llegar a ese éxito. Mucha gente preguntó en torno a este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una jugadora quiere irse a un club en particular? Ya nos dijiste, pues, todo el tema de la estrategia, pero ¿cómo le hacen ustedes para cuando llega una oferta que es muy buena y que por todos lados es, lo mejor para las partes? ¿Qué tanto poder de decisión tiene una jugadora de
sí me voy o no me voy. O sea, pensando en, estás en un equipo, ofrecen por ti y la jugadora a lo mejor decide que no se quiere ir. ¿Es posible que su decisión prevalezca o por temas contractuales los equipos se encargan totalmente de esa parte y la ven con ustedes para decidir lo mejor o en las circunstancias en las que se dan los movimientos? ¿Cómo funciona este proceso? Voy a intentar poner varios ejemplos, ¿vale? Supongamos que tenemos una jugadora en México que quiere jugar en Europa y tiene contrato hasta final de clausura en México. Entonces, si nosotros tenemos una oportunidad europea para ella, que es lo que ella quiere, lo que mejor se adapta a ella en todos los sentidos, y su contrato actual le permite salir al final de clausura, única y exclusivamente es una decisión de la futbolista, porque ya tiene la del equipo objetivo o final con un sí, el contrato actual le permite salir cuando termine el contrato porque se queda libre y si le gustan las condiciones, ella es la única responsable de tomar la decisión. Nosotros como agentes jamás, y digo jamás en mayúsculas, tenemos ni poder ni capacidad de poder tomar una decisión en nombre de ella. Nunca. Es decisión única y exclusivamente suya. ¿Cuándo no tiene ella toda la totalidad de su decisión para cambiar de club? Aun teniendo la oferta. Cuando su club actual, cuando ya tiene una relación contractual con su club. Si en vez de terminar en clausura, termina en diciembre del 2022, pero en junio del 2022 ella se quiere ir y su club actual no le deja salir, ella no es libre de salir. Por eso, también lo hemos visto en México, que hay cláusulas de rescisión, de ruptura de contrato que pueda romper la jugadora con unas cantidades de penalización fuera del mercado y que no se sostienen con los parámetros que dice FIFA. No tiene ningún sentido que una jugadora que gana al cambio a dólares americanos entre 20 y 60.000 euros, o y 60.000 dólares, perdón, tenga que pagar una cláusula para rescindir su contrato de 1 a 3 millones de dólares. No tiene ningún sentido. Primero porque es ilegal. Lo dice el reglamento de transferencias de FIFA. Esa cantidad no se sostiene. Su cláusula de rescisión no corresponde a su salario ni a su valor de mercado, por lo cual no vale. Pero es algo que estamos viendo, ¿no? Muchos clubes ejercen un poder en un contrato que no se sostiene con la realidad. Y muchas jugadoras, por desgracia, muchos representantes o agentes que no están en el medio, que igual no conocen tanto la industria a nivel general, aceptan una serie de cláusulas que en el corto plazo igual no les perjudica, pero a medio y largo plazo seguro que les puede perjudicar en caso de que ellas quieran salir de ese contrato. ¿Cómo cuidan este entorno para que la jugadora no tenga este tipo de temas, especialmente con equipos que lo empiezan a hacer como parte pues, de sus prácticas, ¿no? Sabemos que son ilegales y demás, pero hay clubes que lo hacen porque nadie les dice que no se puede. Entonces, ¿ustedes cómo encuentran el punto medio para que sus jugadoras estén en contratos que no tengan estos sesgos? Es que no es un tema de apretar por un lado o no, o cómo somos capaces. Es un tema de sentido común y de saber utilizar la ley. Es cierto que mucha gente no se sabe la normativa de FIFA de transferencias. Entonces, si tú no te sabes eso, ya no puedes ir a negociar un contrato. Pero es que tú tienes que saber medir esa equidad entre entre tu salario, tu valor de mercado y ese valor que impone el club en un contrato para la rescisión del contrato. Lo que no tiene sentido es que una futbolista en México que gana, supongamos, 20.000 dólares americanos, tenga 1 millón de dólares de sanción por romper el contrato de manera unilateral, o sea, por ella misma, pero si el club la despide de manera unilateral, solo le pagaría 2 meses de su salario de más como indemnización. Perdón. No tiene ningún sentido. Estaríamos hablando de que ella tiene que pagar 1 millón de dólares, pero si el club la quiere echar por cualquier motivo, solo pagaría ¿cuánto? 2.000 dólares. No tiene ningún sentido. Es una diferencia brutal. Por eso es muy importante nuestro trabajo como agentes.
queda muy bonito decir soy agente o representante o intermediario de X jugador o jugadora. Meto también el sector varonil. O sea, queda muy bonito decirlo. ¿Por qué? Porque a la gente le atrae la industria del fútbol, tener desde un punto de vista social o de redes sociales se nos ve con una vida, digamos, un poco interesante. Ok, pero es que todo eso conlleva una responsabilidad y unos conocimientos que luego hay que ejecutarlos en el día a día. Lo importante no es lo que mostramos en Instagram o en TikTok o en Facebook. Lo importante es lo que hacemos para nuestras jugadoras las 24 horas del día. Y si tú no eres capaz de ejercer ese trabajo, no estropees la carrera de un o de una futbolista. Es tan claro como eso. Sí, y mira, tú no lo vas a decir, pero a mí se me ocurre perfectamente qué equipos son los que aplican esas cláusulas ridículas y fuera de la realidad. Y honestamente creo que eso, como bien dices, no ayuda a que el entorno crezca, justo porque pues, no se le está dando el valor correcto para que esto pues siga caminando. Entonces, ¿cómo encuentran a estas jugadoras prospecto para que ustedes las representen? Ustedes las buscan, ellas los buscan a ustedes, pensando en que de repente luego escuchas cada historia de terror, ¿no? De que no, pues es que mi tío es el que revisa mi contrato y es como, tu tío no es abogado, no tiene formación de nada, ¿cómo le vas a hacer para que no te vayan, como decimos aquí en México, a picar los ojos, ¿no? De que de pronto firmes algo que te salen con esta sorpresa de que te quieres ir a otro lugar y no te puedes ir porque tu tío autorizó una cláusula fuera de la realidad. Entonces, ¿cómo consiguen este acercamiento entre una jugadora? ¿Cómo se da esta relación? Mira, con respecto al comentario que has hecho del tío, yo tengo ahí sentimientos encontrados. Primero, porque creo que cada persona tiene que ser libre de poder decidir quién quiere que la represente, tenga formación o no, que sea esa persona la que decida, que sea libre de tomar esa decisión. Luego, si decide mal, que también pague sus consecuencias por haber decidido mal, lógicamente. Pero a su vez, también creo que todas las personas que estamos en la industria, indistintamente de la parcela, tenemos que tener una formación acorde a la responsabilidad que ejercemos en ese trabajo. Por lo cual ya digo que tengo una serie de sentimientos encontrados en las que me encuentro todo tipo de cosas, ¿no? Desde padres, familiares muy cercanos que gestionan las carreras de hombres y mujeres futbolistas, que probablemente lo hagan con el mejor cariño del mundo. En eso no, yo no puedo competir. Yo como agente jamás voy a poder competir contra el cariño que le tiene un padre sobre su hija o sobre su hijo. No, pero no pretendo competir en eso. Donde yo quiero ser el mejor o pretendo estar a la altura es sobre la exigencia de su carrera, en el trato, en la educación, en la formación, en el trato del día a día, ¿no? Con todos los conceptos que lleva. Y allí, para eso requiere formación, experiencia, los contactos adecuados y estar rodeado de personas también que sean incluso mejores que tú. En ese sentido, ¿cómo funciona este acercamiento con las jugadoras? Hay varios temas, ¿no? Nosotros como agencia, yo soy el director también, aparte de ser agente, soy el director del área fútbol dentro de Unique Sports Management, donde yo llevo también la visualización y la gestión del departamento de scouting. El departamento de scouting analiza cuáles son nuestros objetivos. Nosotros sí que tenemos una serie de criterios que lógicamente no voy a decir de los perfiles de futbolistas que necesitamos para nuestra agencia, que son las que nos interesan a nosotros representar. Y esas son las futbolistas que se analizan a nivel internacional. No nos fijamos en que solo sean de España, miramos por todo el mundo. A día de hoy tenemos varias jugadoras en México, eh, gracias a ese departamento de scouting, ¿no? Analizamos el mercado a nivel global. Pero también es cierto que al final el tener el reconocimiento por parte de nuestras jugadoras hace que compañeras suyas de equipo o amistades fuera del equipo, pero que pertenezcan a otros equipos, les cuenten sus malas experiencias o sus necesidades de tener un representante o un agente, y pues nuestras jugadoras pues les hablan de nosotros, nos contactan y vemos si estamos de acuerdo, si estamos en la misma página, si reúne las condiciones que nosotros queremos o si nosotros le damos el servicio que ella necesita. Y también nos llega vía directa
ya sea por mail, por solicitudes en página web, en redes sociales, padres, madres, jugadoras directamente que nos preguntan, que nos envían sus links, sus perfiles, etcétera, y se nos ofrecen. Entonces ya te digo que tenemos en el departamento de scouting muchísimo trabajo porque se analiza todo y cada uno de los perfiles que llega a nuestra agencia. Uno de ellos, te pongo el ejemplo, es el de Sofía Álvarez, que está en Gallos actualmente, ¿no? Nos llegó por email y después de analizarla mucho dijimos, perfecto, es lo que nos encaja. No es internacional con la selección, no juega en un equipo top y que no se me malinterprete con que no es top. No es candidato a ganar títulos a día de hoy en México, me refiero, su club. Pero no solo analizamos eso, analizamos otra serie de capacidades de crecimiento, sus características, sus habilidades, también su personalidad, su entorno, analizamos todo. Encajaba perfectamente y la verdad que estamos muy satisfechos con ella. Y es a lo que iba, ¿no? Con, pues, con esa pregunta, porque en España tienen un prestigio muy claro, están apuntando a hacer lo propio en México con, pues, jugadoras como menciona Sofía Álvarez, con Nayeli Rangel. ¿Qué es lo que ven en México para que les resulte, pues, atractivo entrar a este mercado, no? Digo, hay situaciones complejas como la que hablábamos hace rato de las cláusulas ridículas y demás, pero también nuestro país tiene cosas muy nobles en tema de fútbol femenil. Ya es la liga que se sigue más en redes sociales, el crecimiento a nivel televisivo y la asistencia en estadios ha sido muy importante. Entonces, ustedes como agencia, ¿cómo es que encuentran en México una posibilidad de crecer y también pues de ayudar a las jugadoras que están en nuestro país en ya sea en ascenso o en una carrera un poco más consolidada para que ustedes puedan ayudarles, ¿no? En sus decisiones de carrera. El área de fútbol de Unique no solo lleva a jugadoras, sino también gestiona direcciones deportivas de varios clubes en Europa. Eso, lógicamente, entre clubes también se hablan, al igual que se hablan entre jugadoras, eh, y en México nos contactaron para ayudarles en el proceso de la profesionalización de su sección femenina. Eso nos hizo ver y conocer cuál era la realidad de México creo que fue hace como 3 4 años. Empezamos a entenderlo mejor y al tener que analizar partidos, analizar clubes, la cultura mexicana a nivel de fútbol, todo, empezamos a analizar jugadoras, lógicamente. De ahí que, como tú comentabas, que teníamos tanto a Nayeli Rangel en Tigres, a Sofía Álvarez en Gallos y a Selene Valera en América, otras que se incorporarán en breve, que anunciaremos también. México tiene mucho potencial. Yo lo llevo diciendo como un año completo en varias entrevistas, que el futuro de América, si se hace bien, va a ser México en fútbol femenil, porque los estadios los están poniendo para ellas. A nivel de marketing es brutal el trabajo que se está haciendo y la gente responde. El nivel de las futbolistas está creciendo una brutalidad. La selección, sin tener que criticar a anteriores seleccionadores, pero es cierto que con Mónica Vergara la dirección de la federación y de la selección ha dado un rumbo diferente, y los resultados están empezando a llegar en las diferentes categorías, también con Maribel, etcétera. O sea, la verdad que hay un trabajo que no es fortuito, es porque hay gente que sabe, que se está esforzando, que está invirtiendo y que todos a una quieren llegar al objetivo de que México no tenga problemas para clasificarse para el Mundial y sobre todo que poco a poco vayan subiendo en el ranking FIFA a nivel de selección. A nivel de competición liguera, como comentaba antes, el tener a la mayoría, por no decir a todos los clubes del varonil en su sección femenil es vital para las jugadoras, porque las jugadoras también tienen una identidad con esos clubes. Y al final, el club máximo candidato a ganar el varonil, tarde o temprano también es el del femenil. Y así se va pivotando a todos los clubes. Entonces, eso genera competencia, eso genera rivalidad, bien entendida la palabra de rivalidad, y también genera mayores ingresos para todas las partes.
por lo cual es un win-to-win. Mencionas ahorita la situación de México en todos los aspectos, ¿no? En la liga, en la selección. Yo en alguna ocasión, cuando empezaba este proceso, llegué a comparar, digo, guardando las proporciones, el fútbol a nivel selecciones de México con el de España, cómo vivieron procesos similares o paralelos, ¿no? La selección española femenina tuvo pues este periodo oscuro, ¿no? En donde no tenían las condiciones adecuadas, donde conseguían objetivos mucho más con corazón que con apoyo, y poco a poco se fue gestando pues un proyecto que hoy las pone en el mapa internacional como candidatas a grandes cosas, ¿no? Y a nivel de clubes también lo están consiguiendo. México está, creo yo, empezando como esa parte a apuntarle hacia los objetivos que en su momento España se trazó. Entonces, para ustedes como agencia, esta proyección de la liga, ¿cómo la ven? ¿Cómo ustedes aprovechan como estas bondades de el interés que crece? ¿Y cómo le ayudan a las jugadoras que ustedes representan a que, pues, justo aprovechen esta euforia, ¿no?, que hay y este apoyo que se da y que la gente, pues, acá es muy noble, ¿no? Suele conectar con las jugadoras justo porque tienen esta parte humana que quizá los futbolistas hombres, no es que no tengan, sino que no la suelen proyectar a través de sus redes. Entonces, ¿cómo juegan con esto? ¿Cómo lo integran o cómo lo aprovechan para potencializar las carreras de las jugadoras? Primero, la liga lo que sí que tiene bueno, la mexicana me refiero, es que también tiene asesores de la Liga Femenil Española, de sus directores. El director de fútbol de la Liga de España es uno de los asesores en la Liga también de México. Y hemos visto también muchas reuniones en el World Football Summit y en reuniones privadas que tienen, donde los asesores españoles y los dirigentes de la Liga Española han ido a México a dar, tanto como para aprender como para intercambiar experiencias. Y viceversa han hecho en México. ¿Eso que ha sido positivo? Que ambos países, ambas competiciones, se han nutrido del know-how, de la experiencia y del conocimiento de tantos años que ha tenido cada una. Creo que por eso tenemos tantas similitudes en muchas cosas. Es cierto que creo que México en, lleva en algunas cosas ventaja a España, sobre todo en la facilidad de la apertura de estadios de varonil. Es un hecho. O sea, pones el ejemplo de Tigres, por poner un ejemplo, ahora voy a poner el nombre de uno por primera vez. Eh, si no me salen mal las cuentas, tienen una media de asistencia de 8 a 10 mil de aforo por partido. Luego es verdad que hay picos de récords, pero de media 8 o 10 mil seguidores por partido. O sea, en Europa no lo tiene, esas cifras no las tiene nadie. No en España, en Europa no los tiene nadie. O sea, tenéis un país enorme, con mucha gente, pero estáis sabiendo focalizar y transmitir los valores del fútbol femenino a las personas, a los aficionados al fútbol. Y eso es un éxito. Es verdad que, como tú antes decías, ¿no?, el tema de los contratos, que hay clubes que todavía, bueno, nosotros como agentes estamos acostumbrados porque es algo que ocurría en España hace años, hemos sabido gestionarlo, hemos tenido casos de éxito en ese sentido y nos da cero miedo hacerlo en México. Más que nada porque lo hacemos por el bien de ellas. En cuanto a la relación, que creo que es la más conflictiva, en cuanto a decir, no, es que las mujeres futbolistas son más cercanas a los hombres, o los hombres futbolistas no se muestran tan cercanos con las jugadoras, te animo y os animo a que veáis una entrevista que hice hace poco en Marcos Footfem en España, lo tenéis en Twitch y en YouTube, donde me meto más de lleno en este tema, ¿no? O sea, al final, los hombres que son futbolistas están acostumbrados a vivir con la fama, pero también con amenazas, con persecuciones, con situaciones personales que les impiden hacer una vida normal. Y eso, a la larga, al principio no se nota, porque al principio todo es euforia, todo es bonito, cuando cambias de club, cuando te haces profesional, todo eso es bonito. Pero cuando ya pasan los años, la industria empieza a marcar diferencia con la gente, porque hay un miedo grande a todo tipo de cosas. Y eso en el femenil, ya en España, en algún club, lo hemos empezado a detectar. O
sea, jugadoras que reciben amenazas de todo tipo, ¿eh? Graves y más leves. Pero al final la futbolista empieza a tener un miedo a decir, no sé si esa persona que me viene a pedir un autógrafo es el loco o la loca que me ha amenazado, que me ha intentado secuestrarme o me amenaza o me hace persecución en redes sociales. Lógicamente, por suerte, no es algo que sea Vox Populi, o sea, no es algo que esté todos los días en gestión, por suerte, ojalá siga así toda la vida, pero sí hay casos ya, y cada vez, por desgracia, son más casos. Entonces, entendamos cuál es el movimiento fan, qué es lo que significa las libertades del futbolista y de la futbolista, y también los privilegios que tenemos los aficionados o agentes o como queramos posicionarnos dentro de la industria, ¿no? O sea, hay que tener un poco de sentido común que parece que es el menos común de los sentidos. Sí, esa frase me encanta, ¿eh? Porque creo que, refleja muchísimo lo que de repente, como bien mencionas, vemos en redes. A veces dices: "¿Cómo es posible que se atrevieron a tuitear eso?". No, hay gente que no tiene límites, ¿no? Y creo que, el trabajo que se haga en conjunto de las personas que hablamos de fútbol, las personas que están involucradas en la cancha, en el trabajo que hacen fuera de ella, va a ser vital para, pues, construir un entorno seguro, ¿no? Para todas y todos, y que podamos vivir realmente el fútbol sin tener este tipo de temas, ¿no? Que de pronto son difíciles, pero también se tienen que hablar para evitar que sucedan. O sea, el problema que tenemos en femenil es el siguiente. La gente, a nivel social, entiende que como un futbolista gana 3, 5 o 40 millones de dólares o de euros, me da igual, al año, el acoso, el que se le pueda criticar o insultar, va en el precio. Entendamos que no es así. Nadie, por ningún precio, viene incluido ese tipo de presión y de faltas de educación. Pero aunque se aceptase de esa manera, entendamos que, como dicen en México, las chavas están expuestas a lo mismo, pero su retorno económico no está a la altura de esa exigencia. No sé si me explico. O sea, un futbolista de máximo nivel, si es criticado en su entrenamiento, en la salida de su entrenamiento, en el estadio o a su familia, va, termina su trabajo, se va a su mansión o a su casa, que se la merece porque hace un trabajo espectacular y su valor le permite hacerlo, y se bunkeriza. Pero una jugadora tiene que vivir probablemente muchas veces cerca de sus acosadores, de gente que no quiere, con la que no quiere estar cerca, vive con muchos vecinos, no tiene ningún tipo de intimidad y está expuesta a veces, a nivel social, al mismo nivel que los hombres. Y eso no es justo. Entonces, entendamos también, como industria, todos los que formamos parte de la industria y los primeros, los clubes, que cuando un club adquiere los derechos de una futbolista, hablo de derechos de imagen, también la está exponiendo a este tipo de cosas. Y nosotros somos los primeros interesados en que las expongan a nivel mediático, pero que entiendan de que hay que gestionarlo bien, porque si no se gestiona bien, ellas están expuestas a estar maltratadas socialmente, a que luego deportivamente su rendimiento baje y al final, si esas dos circunstancias se dan, todos perdemos, la jugadora, el club, los agentes, sus familias, que no nos olvidemos que detrás de cada jugadora y de cada jugador, pero en este caso jugadora, hay familias, amistades, parejas, etcétera, que sufren, que hacen todo lo posible para que ellas estén bien. Y esto es un tema, a mí me preocupa mucho porque vemos una tendencia a nivel general de que en el anonimato de una red social se puede decir lo que uno quiera y por desgracia las leyes no protegen al, al atacado. Ahora, pensando en ya para ir cerrando la charla, ustedes como, pues, como agencia, siempre buscan que sus jugadoras estén lo mejor posible, ¿no? Pero a veces hay marcas que no se animan a entrarle al tema. Algunas de sus jugadoras, cuentan con, tanto en España como en México, con patrocinios, ¿no? De como Adidas, Puma, Nike.
¿cómo encuentran ese punto en el que estén dispuestas estas marcas a invertir? No nada más sobre un intercambio de productos, sino que apuesten genuinamente con una remuneración económica para las jugadoras. ¿Qué tan complicado es, hacer estos acercamientos con ellas? Bueno, yo no soy experto en marketing, o sea, no lo soy. Para eso está Carlota Planas, que es mi socia. eh, y ya como tú dijiste en la introducción, tiene una amplísima experiencia en el mundo del marketing en deporte femenino. Y la filosofía es la misma. Al igual que yo como agente eh, queremos al club, que es quien contrata a nuestra futbolista, marcarle un valor de mercado y se negocia en base a ese objetivo, ella y su equipo de trabajo hace lo mismo en el departamento de marketing cuando se hablan y negocian con marcas. Es cierto que siempre ha sido popular el hecho de que una marca se decía que apostaba por el fútbol femenil o el deporte femenil a cambio de producto. Vivimos una realidad de que el producto está muy bien, pero ellas tienen un valor de mercado también en el área de marketing que hay que compensarlas económicamente, pero lo tienen que pagar. Entonces, si tú no tienes los contactos, tu red de contactos, no tienes el expertise y no sabes cómo funciona ese área de negocio, no vas a poder llegar a acuerdos. Vuelvo a repetir, no soy experto, para esto igual Carlota es la más adecuada para poder explicarlo, pero yo sí que veo también que se está creando una burbuja en cuanto al fútbol femenil, donde todas las jugadoras creen que todas las jugadoras van a tener patrocinios con marcas. Y por desgracia, no es así. Y eso lleva a frustración. Entonces, las futbolistas tienen que entender cuál es su situación deportiva. Gracias al rendimiento deportivo, van a poder tener una serie de recursos en diferentes ámbitos. Y uno de ellos es el marketing. Pero lo primero es el fútbol. Si luego después eso va bien y se trabaja bien la parte de marketing, es un producto imparable, lógicamente, ¿no? Acabamos de anunciar hace unos días, como habréis visto, que Selene Valera hemos firmado un contrato con Puma México y con Puma Fútbol Internacional. O sea, es algo único, dirigido exclusivamente desde España y, y se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque se ha puesto en valor a Selene, no nuestro retorno, no un cambio de producto. O sea, se ha puesto lo que entendemos que es justo, ya lo ha aprobado y se ha hecho. Pero vuelvo a repetir, no vendamos a las futbolistas el hecho de que todas van a tener marcas, porque no hay tantas marcas que apuesten por el fútbol femenino, por desgracia. Todavía no es real, porque hay muchas marcas que son muy grandes, que miran al medio largo plazo, pero hay marcas que viven solo del día a día y estas marcas necesitan un retorno inmediato y el fútbol femenino no da siempre retorno inmediato, lo da siempre pero no inmediato. Entonces las marcas grandes apuestan y siempre salen rendimientos muy beneficiosos en sus cuentas de resultados, pero hay que contar la realidad a las jugadoras. Es algo que yo siempre doy. Cuando hacemos cursos de agentes, yo siempre lo digo en mis ponencias. O sea, al futbolista hay que decirle siempre la realidad. Siempre hay que decirle la verdad. No le digas para intentar captarlo, decir, no te preocupes que yo te consigo esto, esto y lo otro. Si es mentira, si es que no depende de ti, no depende únicamente de ti, depende de muchos factores. Que tú tengas los contactos y tengas las facilidades y el medio, perfecto, pero nunca vas a poder garantizar que eso se va a hacer. Por lo cual hay que ser transparentes y decirle a las jugadoras. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando nosotros también en México que muchas jugadoras, o bueno, bastantes jugadoras dicen, ya, es que a mí me han prometido de que voy a firmar con la marca top 1 mundial de fútbol, de vestimenta, y luego he firmado con estos agentes y a la hora de firmar han dicho que se ha caído la operación porque se ha cerrado el presupuesto. Pues nunca vamos a saber si es verdad o no. Pero la realidad es que no se ha firmado. Entonces, cuidado qué se les dice a las futbolistas, qué se les promete a las futbolistas. Seamos transparentes y muy importante.
no pinchemos el globo sin haber creado una realidad. No sé si se me ha entendido bien. O sea, llevo yo muchos años, nunca he buscado el retorno económico de esto. O sea, por suerte no necesito el dinero del fútbol para vivir. Por lo cual, por eso me he dedicado tantos años al fútbol femenil. Creemos que cuidamos bien el producto nuestro sector, la industria. Sabemos que, como he dicho al principio, hay mucha gente que tiene malas intenciones o que no saben o que, aun haciéndolo con mucha ilusión, se equivocan muchas veces. Perfecto. Pero por lo menos que no mintamos, que les digamos la verdad, que ellas entiendan cuál es su realidad, no creemos castillos en el cielo. Tienen la posibilidad de mostrarle pues, al público cómo jugadoras que están con ustedes consiguen cosas importantes, ¿no? Y eso también debe de ser una satisfacción bastante alta, ¿no? En los casos como Misa Rodríguez, por ejemplo, que ganó el Zamora en su primer año como titular con el Real Madrid, o este top 100 que publicó The Guardian y Goal, donde Patrick Guijarro, Mariona Caldente y Esther González están entre las mejores jugadoras del mundo. ¿Cómo es para ustedes, pues, cuando llegan este tipo de reconocimientos a ellas? Digo, entendiendo que el foco son ellas, pero ustedes se sienten parte de este logro. ¿Cómo lo disfrutan con ellas? ¿Qué es lo que pasa cuando llega un reconocimiento así? Es una satisfacción plena. O sea, al final, en muchos casos, son futbolistas que se gestionan desde hace muchos años. Misa es muy joven, por poner un ejemplo, y entonces es imposible que llevemos 10 años como con otras futbolistas. Pero cuando cada una cumple sus objetivos y le llegan los reconocimientos externos, como los que tú has mencionado, es brutal, porque tú ahí te das cuenta de decir, hemos aportado lo que prometimos, hemos conseguido muchas cosas en conjunto, quedan muchas otras cosas por conseguir y ellas se dan cuenta de que cada vez se parecen más a las valoraciones que tienen el masculino, por lo menos a nivel social y de premios, ¿no? Pero dicho todo esto, en este año y medio que llevamos en Unique, el momento más álgido que he vivido yo es con Misa Rodríguez, con la campaña de Misma Pasión, que la conocéis seguro porque fue a nivel internacional. O sea, todos los clubes del mundo se unieron a la campaña. Todos. Todos es todos. Y que pusieran de ejemplo el fútbol la situación que le pasó a Misa para que hicieran la conversión de su departamento masculino y femenino fue brutal. O sea, es impresionante. A mí se me pone la piel de gallina al entender el impacto que generó. Todo el mundo se dio cuenta en ese momento de que el fútbol femenino es un gigante dormido y lo han despertado a golpes. Y ahora es imparable. Sí, y ahorita me lo mencionas y es algo que te quería preguntar, justo eso, ¿no? ¿Cómo ustedes viven esta parte, no? Si bien el tema de Misma Pasión fue a nivel global, todos los equipos, como dices, se sumaron, unos por subirse al tren, otros porque genuinamente siempre han apostado, pero por las razones que hayan sido, visibilizaron la situación y lograron esta empatía, ¿no? Justo porque al final Misa se convirtió, pues, en este rostro de jugadoras que les pasa cosas similares como a ella, ¿no? De que a veces tratan de quitarle valor a lo que hacen o tratan de hacerles pensar que porque son el equipo femenil no son el primer equipo de su club. Y creo que toda la gente que compartimos fotografías y utilizamos el hashtag, encontramos pues, a nuestros iguales también en redes sociales, ¿no? Entonces creo que fue algo que unió muchísimo a la afición, ¿no? De entender que esto es de todas y de todos, el deporte es el mismo, solamente cambian las personas que están jugando en el campo. Entonces, ustedes, ¿cómo abrazaron esta parte? ¿Cómo lo trabajaron con ella? ¿Cómo fue vivir esto que se convirtió, pues, en un fenómeno de redes que está entre los momentos más relevantes del año, ¿no? En temas de fútbol femenil. Pues con el tema de Misa, lo que sé que en lo personal suyo es una chica muy joven, pero que tiene la cabeza muy madura. Una chica muy madura, sabe lo que quiere y en ningún momento perdió el control. O sea, no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo porque de la noche a la mañana cambió el discurso totalmente de gente que la insultaba y que la menospreciaba, a que al día siguiente todo el mundo se volcara hacia ella y se haya convertido en una referente mundial de este movimiento. Y eso
hace que Misa sea parte de la historia del fútbol femenino. Eso es un hecho. Le ha tocado vivirlo con 21 años. Entonces, es muy bonito. O sea, yo como agente me parece espectacular que una futbolista pueda vivir esto y que a lo largo de los años, cuando el fútbol femenil lógicamente esté muy profesionalizado, ella pueda decir eh, por su propia historia, decir yo formé parte de este cambio, ¿no? Pero es que esto pasa también con un impacto mucho menor en cada casa también. O sea, al final hay muchas futbolistas que tienen que rebelarse ante las opiniones de su padre, de su hermano, incluso de las madres también, y de familiares, que dicen, la niña cómo va a jugar al fútbol, pero cómo va a hacer esto, cómo va a hacer lo otro. Bueno, yo no me voy a meterme en las decisiones que tienen que tomar la gente, pero sí abogo, sí animo a que las personas tengamos cuenta que vivimos en el siglo XXI, que cualquier persona puede practicar cualquier deporte, indistintamente del género que sea. Y no nos olvidemos que si ellas disfrutan, disfrutamos todos. Y a partir de ahí, sin intención de que sean profesionales o no, eso lo dirá el tiempo. Si eso es lo de menos ahora, que todas las partes de familiares entendamos de que hay que respetar al lado y de ahí muchas veces vienen los problemas. Para dejarle datitos para alguien que nos esté escuchando, que esté empezando, una jugadora que esté en ascenso, o quizá una que no está, arrancando su historia en el fútbol, pero que no tiene un agente, ¿cuáles serían para ti las 3 cosas más importantes que les recomendarías en este proceso de búsqueda de una persona que las asesore, o bien que tendrían que tomar en cuenta para que sus decisiones de carrera sean mucho más efectivas? Yo siempre digo lo mismo, y aunque el primer consejo que dé me perjudique, porque prefiero que cuando yo las llamo me digan que sí a mí, pero yo siempre aconsejo a que analicen no una agencia, que analicen dos o tres. ¿Por qué? Porque en el momento que se contacta con ellas, les va a preguntar cosas, va a poder entender qué le explican, cómo ven su carrera. Y ellas mismas, si no tienen muchos conocimientos, que solo el hecho de que hablen con dos o tres les va a decir mucho. Segundo punto, para mí muy importante, que les investiguen a cada agente o a cada agencia su trayectoria. Muy importante. La trayectoria que han conseguido. De nada sirve que un agente diga, yo trabajo con Barcelona, Real Madrid, Milan, etcétera, etcétera, y luego les analizas y no han hecho una operación con esos clubes nunca. Entonces dices, me están mintiendo o ocultan esa información en redes. Lo podemos ver como quedamos, pero seguramente es más mentira que la segunda opción, ¿no? Entonces, muy importante que se investigue qué personas son. O sea, no nos engañemos. Muy importante. Al final, hoy día, en el siglo XXI, todos estamos expuestos, pero también es cierto que hay muchos artistas escribiendo documentos en PDF, creando páginas web, donde pueden mostrar una imagen que no sea acorde a su expertise o hacia su realidad. Y a mí eso es algo que yo a las jugadoras y a los jugadores les digo, investigar bien en quién ponéis, en manos de quién ponéis vuestra carrera, porque no nos engañemos, es que va a firmar por 1 o por 2 años con un agente que hasta que no empieza a trabajar con él no se va a dar cuenta de si es bueno o no. Por lo cual, toda información que saques de antemano es positivo. Y tercero, muy importante, para mí el más importante de todo, el contrato que te muestre el agente o agencia, que lo lea o lo revise un abogado o alguien que entienda en derecho deportivo. Porque luego vienen los problemas. Al principio todo es euforia, te prometen fotos, que vayas a la oficina, te voy a presentar al jugador del masculino o del varonil, etcétera, etcétera, o a la del femenil, y te hacen un medio show off ahí donde la jugadora está ilusionada y firma un contrato que no sabe lo que pone, sabe que pone su nombre y poco más. Y luego, cuando empiezan a pasar las semanas y los meses y ven de que el trabajo no va adelante y empieza a leerse el contrato y me dices, oye, ¿y en el contrato no ponía esto? No. ¿Y esto? Tampoco. Y al final no saben lo que han firmado. Entonces, para mí son 3 puntos muy importantes. Puede haber muchísimos más. Podemos hablar sobre esto muy extensamente,
Pero ya te digo, para mí muy importante que no tengan una sola opción, que analicen dos o tres. Segundo punto, que se investigue bien a esos candidatos. Y tercero, de que el conocimiento que haya sobre ese contrato lo haga alguien experto, alguien que tenga por lo menos fundamentos más que básicos sobre el derecho deportivo. Es cierto que esto es cuando una jugadora decide tener un representante o cambiar de representante o de agente. Pero cuando tú nunca has tenido un agente y un agente te llama a ti, tú no puedes elegir tener dos o tres opciones, lógicamente, porque solo tienes una en ese momento. Entonces, bueno, pues ese punto apártalo, pero muy importante, investígalo, hazle todo tipo de preguntas, intenta conocerlo en persona, intenta conocer a la gente de su círculo, intenta hablar con jugadoras o jugadores con los que trabaja, y es importantísimo, que esto en cualquiera de los casos no puede obviarse, es que lo revise el contrato alguien experto. Después de todos estos años que has trabajado en el fútbol femenil, ¿cuál sería la cosa de la cual estás más orgulloso? Si te dijeran, ¿sabes qué, Arcaids, hoy termina tu camino aquí? ¿Qué es lo que te llevarías más de las cosas que has logrado en conjunto y a nivel individual en este entorno? Voy a poner una cosa que queda muy bonita y muy romántica, pero es la realidad. O sea, nosotros como agentes, y en mi caso, por mi experiencia, he recibido muchas felicitaciones a lo largo de mi carrera de medios de comunicación, de clubes, de mi entorno, de entorno de las futbolistas, eh, del medio, incluso de compañeros de profesión. Muchas felicitaciones. Pero me quedo con las gracias de las jugadoras. No necesito la felicitación de una jugadora mía. Me llena las gracias, porque cuando tú te das cuenta de que las has ayudado a cumplir sus objetivos, a superar sus barreras, que son muchas, a cumplir cada uno de sus sueños, a problemas que ocurren a lo largo de tantos años en la carrera, también en la relación entre agente y futbolista. No todo es color de rosa, no nos engañemos, nadie habla de esto, pero al final todas las relaciones tú no estás con el mismo carácter todos los días, a veces ella te puede responder de una manera más o menos incorrecta, tú también. Son discrepancias que hay en las amistades, en relaciones de pareja, en negocios, en todo tipo. Y el superar todo eso y que la relación sea sólida y que cuando acabe su carrera o cuando consiguen un éxito importante se acuerden de ti y te digan, en vez de felicitarte por lo que has hecho, que te lo agradezcan, para mí es lo mejor que he podido vivir en estos 12 años como agente. Pues con esa reflexión nos quedamos. De verdad, muchas gracias por estar acá, por explicarnos la labor que hacen y por compartir con la audiencia de este podcast la filosofía de tu agencia, porque de verdad necesitamos a más personas que ayuden a las jugadoras a tener mejores oportunidades laborales, a tener mejores condiciones, y escucharte hablar sobre lo que buscan en Unique Sports da mucha esperanza por el futuro de las futbolistas y de todas las que se dedican a este medio, ¿no? Así que el mejor de los éxitos. Estaremos muy pendientes para saber quiénes van a ser las próximas representadas por Unique Sports. Por supuesto, hacer nuestra quiniela, ¿no? De cuántas de ellas van a ser mexicanas o cuántas de ellas van a estar jugando en nuestro país. Así que, de verdad, el mejor de los éxitos. Y pues aquí siempre tienes este espacio para venir a platicar de este tema que tanto nos apasiona. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos los oyentes, a ti sobre todo por poner la parte de la voz y la oportunidad para poder expresarnos y dar a conocer nuestro trabajo también en México. Os anticipo, no voy a decir los nombres, pero os anticipo que incorporaremos en breve a 2 jugadoras mexicanas a nuestra agencia. Ya serán 5 jugadoras de 50 futbolistas. Es el 10% de nuestra agencia, por lo cual dice mucho de la importancia que tiene México para Unique Sports Management y del crecimiento que tiene a nivel internacional el fútbol femenil en México. Dicho todo esto, espero que esta pandemia pase lo antes posible, podamos viajar en Unique a México, seguir creciendo con nuestros proyectos, pero también es cierto que hemos creado un equipo de trabajo en México, que en breves semanas anunciaremos con
nombres y apellidos de las personas que lo dirigen, y seguro que será un éxito grande porque el fútbol femenil en México está creciendo muchísimo. Así será y estaremos pendientes de conocer pues, ese equipo de trabajo y por supuesto desearles el mejor de los éxitos y vayan haciendo su quiniela. Invito a la audiencia a que nos diga con el hashtag futbolero el podcast quiénes creen que van a ser las próximas en formar parte de Unique Sports Management. Y una vez más, Arcaids, muchas gracias. Siempre un placer platicar contigo y pues nada, te reitero este espacio siempre disponible para platicar de todos los temas que estén sobre la mesa y de seguir eh, cosechando, ¿no? Estas anécdotas y estas charlas que enriquecen muchísimo a la audiencia y al entorno. Me comprometo a que si alguien de esa quiniela acierta las 2 jugadoras, le regalaremos una de las 2 camisetas que elijan de esas jugadoras, sin problema. O sea, la enviaremos a México, lo gestionaremos para que las tengan, eso sin duda alguna. Y voy a repetir el agradecimiento al podcast, a ti personalmente y a todos los oyentes, que ciertamente a mí, por lo menos, que me gusta mucho el deporte, hacerlo temprano, me ayuda a hacerlo con el podcast, y vas conociendo también muchas noticias y muchas experiencias que contáis en Futbolera. Excelente, pues cerrada la quiniela, lo escuchó usted aquí. Vayan pensando en quiénes son esas 2 jugadoras y por supuesto, pues estaremos dándoles más detalles para quienes resulten ganadores de esta quiniela. Abrazo fuerte, Arcades.